¿Cómo se ejecuta el rasguido de polka paraguaya en la guitarra? Si tenés interés en este asunto, mira este video donde voy a estar pasando todos los detalles para que puedas ejecutar este ritmo paraguayo. Soy Pedro Martínez y en este video voy a estar compartiendo con ustedes informaciones respecto al rasguido de la polka paraguaya. Es uno de los asuntos más pedidos, si no es el más pedido en las redes, que comente, que enseñe, que explique sus características y cómo tocarlo. Antes de entrar en el asunto en sí, en el contenido, es importante más o menos contextualizar, entender un poco sobre este género paraguayo. La polka paraguaya nace del encuentro de dos repertorios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un repertorio, por un lado, que es el repertorio rural, el repertorio campesino, que se genera a partir de la música de los nativos, la música de los pueblos originarios de aquí de la región del Paraguay, y la influencia musical europea proveniente de la música de las misiones jesuíticas. El otro repertorio es el que viene de la práctica de las danzas de salón europeas, las danzas que se practicaban tanto en el periodo colonial así como en el periodo independiente. El encuentro, el cruce de estos dos repertorios es lo que genera la polka paraguaya. Esto de manera general, evidentemente, hay muchos más detalles, es mucho más profundo, es mucho más rico de lo que podemos hablar y contextualizar en un video aquí. Antes de entrar en detalles del rasguido de polka paraguaya, vamos a escuchar un poco cómo suena. Para poder entender y ejecutar el rasguido de polka, vamos a abordar varios puntos. El primer punto es sobre la cuestión de ser la polka un género birrítmico. ¿Qué quiere decir esto? La polka podemos sentirla y entenderla a partir de la cifra de compás de 3/4 y de 6/8. Al mismo tiempo aparecen, al mismo tiempo están configurados, conviven y podemos pulsar de ambas maneras la polka paraguaya. Es decir, al tocarlo, al interpretarlo al género en sí, podemos pulsar de ambas maneras. Podemos pulsar en 6/8, podemos pulsar en 3/4 e inclusive están conviviendo. Eso es importante. ¿Para qué? Para poder primero tocar y sobre todo poder tocarlo con swing, con onda, con sabor dentro del género, con el sabor que el género requiere o propone. Entonces, primer punto, la polka paraguaya es un género birrítmico. Existe la convivencia entre el 3/4 y el 6/8 de manera simultánea. Segundo punto, la polka paraguaya, el rasguido de polka paraguaya tiene 5 golpes. 3 de esos golpes están en el grave, es decir, en las cuerdas graves. Los otros 2 están en las cuerdas agudas. Voy a tener los siguientes golpes. 1, 2, 3, 4, 5. En el 1, 3 y 5 tengo los graves. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. En el 2 y en el 4 tengo los agudos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esos 5 golpes son los únicos que vamos a tener en el rasguido de polka. Y es importante diferenciar entre graves y agudos y no simplemente hacer un movimiento de todas las cuerdas sonando. Es decir, es muy diferente separar que tocar. ¿Ok? Entonces es importantísimo tener en cuenta esta diferencia de registros entre graves y agudos y cuáles golpes son los que están en cada uno de ellos. Un detalle importante que podemos percibir es que los graves de este rasguido de polka podemos sentirlos en el tiempo fuerte del 3/4. Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre en el 1, 2, 3. Estoy marcando en 3 tiempos, en 3/4. Y siempre está en el grave, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sin embargo, si yo pienso en 6/8, puedo sentir esto en los agudos. Fíjense, voy a estar en la segunda corchea
del 6/8 y en la cuarta corchea del 6/8 esos dos agudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si llevo esto en 2, puedo sentirlo claramente. 1, 2, 1, 2. Entonces yo puedo pulsar ambas maneras en la polka. ¿Por qué? Porque el propio rasguido ya me está proponiendo esas sensaciones. Esto es mucho más amplio, podemos abordar de una manera más profunda, pero en este video por lo menos quiero pasar esa idea, sobre todo de comprender que podemos pulsar de ambas maneras, porque esto nos permite, como dije, swinguear, tocarlo con más groove, con más sabor dentro del género. Tercer punto, la digitación de mano derecha para el rasguido. Vamos a dividir el uso de dedos y llamo o dedo o dedos al uso de índice, medio, anular y meñique y el pulgar por el otro lado. Estos 5 golpes del rasguido de polka se dividen de la siguiente manera, de acuerdo a esta digitación, por decirlo de alguna forma. 1, 2, golpe 1, 2, es con dedos. 3, pulgar para arriba. 4, 5 dedos. Repito, golpe 1, golpe 2 es dedos. 1, 2. Golpe 3 es pulgar para arriba. Golpe 4 y 5 dedos. Ahora importante ubicar esto dentro del registro que hablamos anteriormente. Grave, agudo, grave, agudo, grave. Es decir, dedos, dedos, pulgar, dedos, dedos. Y esto distribuido de la siguiente manera. Grave, agudo, grave, agudo, grave. Ahí va tomando forma nuestro rasguido de polka paraguaya. Ahora bien, en cuanto a la digitación de la parte de dedos, aquí en la mano derecha, cuando uso dedos, hay varias formas que podemos utilizar esto. Hay personas que tocan con índice medio, es decir, usan así. Hay personas que tocan con medio anular. Yo toco así, por ejemplo. Hay otras personas que tocan índice, medio y anular. Hay otras que usan medio, anular y meñique. Independiente de la que quieras usar o te quede más cómodo, la opción que te quede más cómoda, no importa eso. No hay nada rígido que te diga es esta, índice medio o la otra. Esto es música popular, ¿cierto? Entonces existe siempre una flexibilidad a la hora de tocar, existen variantes. Lo importante es conseguir llegar al groove, es decir, llegar a esa sonoridad, a ese sabor propio del lenguaje del género. Y por último vamos a hablar del chasquido, que es una característica muy importante, no solo en la polka paraguaya, también en otros géneros paraguayos e inclusive latinoamericanos. Este detalle, esta característica es importantísima que prestemos atención porque por más sutil que sea, su presencia genera una diferencia, da una diferencia a la hora de interpretación de este ritmo, de este acompañamiento en la guitarra. Principalmente en lo que se refiere a generar un groove, a generar un sabor que exige o que es propio del lenguaje musical del que estamos trabajando, en este caso de polka paraguaya. El chasquido se produce tocando desde la cuarta cuerda hasta la primera, es decir, de aquí para acá. Y con esta parte de la palma de la mano voy a apagar la vibración de la tercera y la cuarta cuerda. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Hay como que un ataque y al mismo tiempo hay unas vibraciones que se cortan, que se apagan y suena como algo percusivo, pero al mismo tiempo está sonando primera y segunda cuerda, medio suena un poco, está vibrando la tercera cuerda, a veces no. No es una cuestión precisa. No podemos decir, sí, se apaga la tercera y la cuarta cuerda y suena totalmente.
hay ahí una nebulosa, digamos, hay una flexibilidad que necesitamos entender que no es algo exactamente preciso. Hay esa característica, hay esa definición de cómo podemos entender el chasquido, pero no podemos dar una precisión total. Este chasquido que usamos en la polca paraguaya yo lo denomino de medio seco. ¿Por qué? Existen otros ritmos, otros acompañamientos de otros géneros en la guitarra que usamos un chasquido totalmente seco, es decir, tocamos y cortamos. El chasquido en la polca paraguaya aparece en el cuarto golpe, va a sonar así. Entonces, en resumen, tenemos las siguientes características o siguientes puntos que vimos para poder tocar el rasguido de polca paraguaya. Primero, vimos que es un género birrítmico, es decir, que convive el compás de 3/4 y 6/8 y podemos pulsarlo, podemos sentirlo de ambas maneras. Segundo punto fue entender que tenemos 5 golpes. 3 de ellos están en el grave, 2 de ellos están en el agudo. Luego tenemos la digitación de la mano derecha para este rasguido. Lo separamos en dedos, que sería del índice hasta el meñique, y pulgar. Y que en la opción de dedos tenemos unas diferentes digitaciones, por decirlo de alguna manera. Y por último vimos el chasquido, que es una característica súper importante que aparece en el cuarto golpe de este rasguido de polca paraguaya. Déjame tus comentarios al final del video, sugerencias, críticas. Inscríbete en el canal, que se vienen otros videos y nos vemos en la próxima.